Bueno, en este video vamos a trabajar ahora lo que es las medidas de posición. Medidas de posición o cuantiles también, más denominado de esa manera, ¿no? En el cual acá vamos a ver cómo los datos, ¿no? Lo podemos dividir en 4 partes, ¿no? En 10, en 100, ¿no? O hasta en 5 partes iguales también, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahorita la definición. La definición, pues, de las medidas de posición, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá entonces definición de las medidas de posición. Colocamos entonces aquí, definición. Ya, la definición de las medidas de posición vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Son las medidas que ubican la posición, de un dato, con respecto a una serie de datos, ¿no? A una serie de datos debidamente ordenada, ¿no? Debidamente ordenados de menor a mayor. Listo. Eso es lo principal. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los cuantiles, porque así le denominamos, ¿no? Medida de posición o cuantiles. Los cuantiles más importantes, dividen a los datos ordenados de menor a mayor. Eso tenerlo muy en cuenta. En 4, 10 y 100 cantidades, bueno, en 100 cantidades porcentualmente iguales. Y 100 cantidades porcentualmente iguales, ¿no? Ahí está. Denominados cuartiles, colocamos entonces aquí, cuartiles, deciles y percentiles. Listo. Entonces, ese es lo principal que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? La definición con respecto a las medidas de posición. Entonces, las medidas de posición son aquellas medidas en las cuales dividen a los datos, ¿no? Ya sea en 4 partes, en 10 partes o en 100 partes iguales, porcentualmente iguales, ¿no? Porcentualmente iguales. Entonces, vamos a trabajar ahora con respecto, primero ahora vamos a trabajar con los datos agrupados, después con los datos no agrupados. Voy a hacerlo ahora al revés. Entonces, trabajamos aquí entonces con respecto a los datos agrupados, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá en cuenta con respecto a los datos agrupados. Esto es lo principal que debemos tener en cuenta, ¿no? Vamos entonces a ver ahora con respecto a los datos, agrupados, ¿ya? Ahí está. Con respecto a los datos agrupados vamos a trabajar primero lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajar entonces primero con lo que son los cuartiles. Vamos entonces acá a trabajar entonces lo primero son los cuartiles. Colocamos entonces aquí. Cuartiles. ¿A qué denominamos los cuartiles? ¿No? ¿A qué denominamos los cuartiles? Los cuartiles en el cual usted lo va a denotar con esto de aquí, Q sub K por si acaso. Entonces dividen a los datos. Colocamos acá entonces, divide a los datos. Mire, divide a los datos en cuatro cantidades, porcentualmente
Ahí está. En 4 cantidades porcentualmente iguales. Ahí está. 4 cantidades porcentualmente iguales. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, ¿eh? Significa que si yo acá dibujo la distribución normal, vamos entonces acá a trabajar con la distribución normal, mucha atención. Entonces eso vamos a verlo más adelante también, ¿no? Así que no se preocupe. Entonces si usted acá dibuja pues la distribución normal, mire joven, ahí está, dibujamos nuestra distribución normal de los datos, obvio que eso es referente a los datos. Vamos a hacer la siguiente división, pues, ¿no? La división va a ser de la siguiente manera. Mire, hablamos entonces de 4 cantidades porcentualmente iguales. Ojo, ¿eh? 4 cantidades porcentualmente iguales. Entonces, los cuartiles dividen a toda esta distribución de los datos en 4 cantidades iguales. Miren aquí, mucha atención. Usted simplemente, ¿qué va a colocar acá? Vamos a colocar esto, ¿no? El cuartil 1, el cuartil 2, ahí lo tienes, y el cuartil 3. Ahí está. Son 3 cuartiles que yo voy a obtener. Ojo, son 3 cuartiles que yo voy a obtener. Pero acá hay una característica fundamental, que cada porción va a tener un porcentaje. Recuerden que son 4 cantidades porcentualmente iguales, ¿cierto? Uy, profe, perfecto. Entonces, eso quiere decir que acá sería ¿cuánto? Un 25%. Acá también sería ¿cuánto? Un 25%. Acá también sería un 25%. Y acá también sería pues un 25%. Entonces, date cuenta de esto, pues, ¿no? 25, 25, 25, 25% sería 4 cantidades porcentualmente iguales. Uy, profe, ya está. Del cual usted acá puede sacar lo siguiente, y mucha atención. Podemos decir esto, ¿no? Podemos decir entonces que la fórmula del cuartil, ¿no? La fórmula general, pues, ojo, la fórmula general de los cuartiles se va a representar de la siguiente manera, mire, como el límite inferior, ahí está, más el tamaño o ancho de clase que usted ya conoce, y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Mucha atención. La formulita para esto sería así. ¿Se acuerdan que en la mediana era el n medio, sí o no? Acá va a ser así. El nk sobre ¿cuánto? ¿Ah? Sobre 4, por si acaso. El nk sobre 4. Donde n tú ya sabes que vendría a ser el tamaño, ¿no? Bueno, la muestra. O también podría ser la cantidad de datos. K vendría a ser el cuartil que tú desees, ya sea el cuartil 1, 2 o 3. Y sobre 4, ¿no? Porque son 4 cantidades iguales. Menos ¿cuánto? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase del cuartil sobre la frecuencia absoluta, ¿no? Esta fórmula se parece a la fórmula de ¿qué? A la fórmula de la mediana, ¿no? Tiene un parecido a la fórmula de la mediana, pero no es la fórmula de la mediana. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahí está, mire. Este vendría a ser entonces la formulita para poder calcular los cuartiles, miren, ¿no? Ahí está. Pero ojo, que estamos trabajando con datos que datos agrupados, por si acaso, ¿no? Datos agrupados. Entonces acá tendríamos la formulita para calcular los cuartiles. Ahora, si tú eres observador, usted acaba de indicar lo siguiente, algo muy importante. ¿Dónde K, ¿no? Vendría a ser ¿quién? 1, 2, 3, nada más. Son 3 cuartiles. Si usted quiere despejar las fórmulas, ¿tú qué vas a decir? Que el cuartil 1, vamos haciendo ahora aquí, ¿ah? Como son 3 cuartiles nada más, no pasa nada. Sería límite inferior más el tamaño ancho de clase. Recuerda cuando K es igual a 1. 1 por n. Sería n cuartos, ahí está n cuartos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de este cuartil 1 sobre la frecuencia absoluta. ¿Te diste cuenta? Ya entonces hemos colocado la primera fórmula del cuartil 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo la fórmula del cuartil 2? Sería así, límite inferior, más ¿cuánto? Más el tamaño o ancho de clase. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Mira qué bonito, mira, sería así, 2n sobre 4. 2n sobre 4. ¿Qué significa 2n sobre 4? Ya pues, si le pongo acá 2n sobre 4, yo le saco mitad, sería n medios, ¿sí o no? Uy, mira, entonces le colocamos acá n medios, ahí está la formulita, n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de este cuartil 2 sobre la frecuencia absoluta. Y por último, el cuartil 3. ¿Cómo sería el cuartil 3? Límite inferior más el tamaño ancho de clase
Todo esto de acá, jóvenes, multiplicado por ¿cuánto? 3n sobre 4. Miren, mucha atención, ¿ah? 3n sobre 4. Entonces sería así. 3n sobre 4, ahí está, menos la frecuencia absoluta, ¿no?, acumulada anterior a esta clase del cuartil 3 sobre la frecuencia absoluta. Jóvenes, ahí tendríamos entonces las tres formulitas de los cuartiles. Date cuenta de ello. Acá está pues. Las tres fórmulas principales que hemos justamente demostrado ahorita, con respecto a los cuartiles. Ahí está, mira, ¿no? El cuartil 1, acá lo tienes, cuartil 1, acá está el cuartil 2, y por último el cuartil 3. Pero si tú te das cuenta, al momento de haber despejado, ¿no?, las tres fórmulas que tú ves ahí, si tú te das cuenta, el cuartil 2, ¿qué es? La mediana, pues. El cuartil 2, date cuenta de algo, ¿ah?, es la mediana, profesor. ¿Y por qué es la mediana? Porque date cuenta, pues, 50%, 50%. Ya está, pues, ya está. Entonces, demostramos en este caso que el cuartil 2 nos representaría ¿a quién? Nos representaría a la mediana. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa es la formulita para poder trabajar los cuartiles, ¿sí o no? Los cuartiles. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver ahora lo que son los deciles. Rapidito nomás, vamos a trabajar ahora lo siguiente. Mucha atención. Vamos a ver ahora otra formulita en el cual nos va a indicar lo siguiente. Nos va a indicar los deciles. Mucha atención. A ver, cuando yo le hable ahora a usted de los deciles, a ver, la misma palabra deciles, 10, ¿sí o no? 10 partes iguales. Entonces, lo que usted va a hacer acá, joven, es lo siguiente. Colocamos entonces aquí, acá yo voy a colocar esto, sí, yo sé por qué les digo, y acá colocamos lo siguiente. Vamos a colocar entonces aquí, letra B, y colocamos los deciles. Los deciles se representan así, miren, D sub K, por si acaso, deciles. Ahora, ¿a qué denominamos deciles? Los deciles lo denominamos de la siguiente manera. Colocamos acá, divide a los datos, así colocamos, divide a los datos en 10 cantidades porcentualmente iguales. Ahí está, porcentualmente iguales. Ahí tendríamos entonces la definición de quién, de los deciles, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué he colocado acá en grande aquí? Ya, le voy a explicar lo siguiente. Porque si usted acá dibuja la distribución normal de los datos, va a ser mucho más sencillo para poder visualizar la división, ¿sí o no? Va a ser mucho más fácil para poder visualizar la división de esto de acá. Es decir, dibujo acá una distribución normal un poco más grande. Ahí está, más o menos así. Y acá sí puedo, pues, dividir en 10 partes iguales a mi antojo, ¿no? Ahí está. Entonces, hacemos lo siguiente. Yo voy a colocar lo siguiente aquí. Ojo, 10 partes iguales. Recuerda, 10 partes iguales. Es decir, acá colocamos 1, acá colocamos 2, acá colocamos 3, acá colocamos 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, si tú eres observador, solamente si eres observador, acá estamos dividiendo a esta distribución de los datos, ¿en cuántas partes? Lo estamos dividiendo en 10 partes iguales. Es decir, que usted acá tiene que darse cuenta de algo, ¿no? Que esto, ¿cuánto vale? 10%. Lo colocamos acá, 10%, 10%. Y así colocamos todo. Yo sé por qué le digo 10%. Acá colocamos el 10%, el 10%, y así sucesivamente, ¿no? 10%, 10% por acá y 10% por acá. Se acabó el problema. Entonces colocamos aquí lo siguiente. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, mírale, decil 5, ahí está, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Significa que estamos dividiendo en 10 partes iguales.
¿Cuál sería la formulita? La formulita sería de la siguiente manera. Mucha atención. La fórmula de este decil sería así. D sub k va a ser igual a ¿cuánto? Límite inferior más el tamaño o ancho de clase multiplicado por ¿quién? Acá la estructura sería de la siguiente manera. Lo mismo, nk pero sobre 10. Porque son 10 partes iguales. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. ¿Sobre cuánto? Sobre la frecuencia absoluta. Ahí está, ¿no? Entonces, acá tendríamos la formulita que nos representa la fórmula de ¿quién? De los deciles. Eso tenerlo muy en cuenta, por favor. Esta es la fórmula, entonces, que nos representa a los deciles. Ahí está. Eso, por favor, tenerlo muy en cuenta. Ahí lo tienes, ¿no? La formulita que nos representa, pues, a los deciles. ¿Usted acá qué va a colocar? Usted va a colocar lo siguiente aquí, ¿no? ¿Dónde? Mire, mucha atención. Atentos todos, ¿ah? ¿Dónde? Usted va a decirte que este valor de K, ¿quién sería? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, mira, ¿no? Así sucesivamente, ¿hacia dónde? Hacia el 9. Ahí está. Es decir, existen 9 deciles, pero divide a la distribución o a los datos en ¿cuánto? En 10 partes iguales. Tener en cuenta, señor, tener en cuenta 50%, 50%. Entonces, el decil 5 me representaría ¿a quién? A la mediana. Eso no olvidarse. Uy, qué fácil. Ya está. Y cuando yo les hable ahora a ustedes de los percentiles, ya te expliqué entonces de los deciles, y ahora te voy a explicar aquí lo siguiente, pues, ¿no? Los percentiles, mira, mucha atención. Colocamos acá, letra C, percentiles. Cuando yo te hable a ti de un percentil, se trabaja de esta manera. Esa es la notación. Entonces la definición sería así. Divide a los datos, mucha atención, divide ahora los datos en 100 cantidades porcentualmente iguales, ¿no? Sí. Porcentualmente iguales. Ahí tendríamos entonces, jovencitos, la definición, ¿no? Ten en cuenta que debo colocar la definición, porque si no coloco la definición por gusto sería, ¿no? Entonces ahora sí ya es un poquito más complejo esto. Dibuja acá su distribución normal de los datos que usted va a trabajar en sí. Entonces al dibujar acá nuestra distribución normal de todos los datos que yo voy a trabajar, simplemente yo que voy a decir acá, voy a dividir estos datos en ¿cuántas partes? En 100 partes iguales. Mire, usted va a hacer así. Colocamos entonces 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta colocar aquí 49, 50, 51. Seguimos trabajando, punto. Acá 97, 98, 99. Ahí está. Uy, mira, date cuenta entonces de algo, Date cuenta entonces de algo. Mucha atención. Usted va a trabajar de esta forma. Atentos todos. Colocamos entonces percentil 1, percentil 2, percentil 3. Acá colocamos percentil 49. Acá colocamos percentil 50. Acá colocamos percentil 51. Acá colocamos percentil, acá sería 97. Acá sería percentil 98. Y acá sería el percentil 99. ¿Te das cuenta? Entonces van a existir 99 percentiles, pero hay que tener en cuenta, dividen 100 partes iguales. Eso quiere decir que cada porción, ¿cuánto sería? 1%, mira, ¿no? Sí, 1%. Acá también, a ver, acá podríamos colocarlo, pero vamos a ver. Entonces acá colocamos 1%, acá colocamos 1%, acá sería 1%, y así sucesivamente acá sigue siendo, ¿no? 1%, acá también es el 1%, acá también sería el 1%, y así sucesivamente, ¿no? 1%. Entonces ahí tendríamos pues la división, La formulita. ¿Cuál sería entonces la formulita en el cual yo tengo que trabajar? La fórmula en el cual yo voy a trabajar esto
sería de la siguiente manera. Mucha atención. Esto borramos porque estamos trabajando con los percentiles. Ojo, estamos con los percentiles. Entonces, angelitos, vamos a colocar aquí lo siguiente. La fórmula para los percentiles sería de la siguiente manera. Mucha atención. Sería así. Percentil sub K. Mire, percentil sub K, así se le denomina. Va a ser igual a ¿cuánto? Mire, joven, mucha atención. Límite inferior más el tamaño o ancho de clase multiplicado esto por ¿cuánto? Mire, mucha atención a la formulita. Sería así. Todos atentos. Sería de esta manera. NK sobre ¿cuánto? Sobre 100, ¿sí o no? NK sobre 100, porque son 100 partes iguales. Menos ¿cuánto? Menos ¿cuánto? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de este percentil sobre la frecuencia absoluta. Uy, mira, ahí está. ¿Dónde? Miren, ¿dónde? Hay que recordar esto y hay que afianzar lo siguiente. Donde este valor de K, ¿no? Tiene que ser así. 1, 2, 3, 4. Punto, ¿hacia dónde? Hacia el 99. Se acabó. Es decir, existen 99 percentiles, pero divide pues a la distribución de los datos en 100 partes iguales. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, existen 99 percentiles, pero divide a la distribución en ¿cuántas partes iguales? En 100 partes iguales. Eso, por favor, nunca olvidarse. Y también considerar, pues, Angelito, considerar de que la mediana, mira, ve, ojo, la mediana, en este caso sería el percentil ¿qué? El percentil 50. Ojo, la mediana vendría a ser el percentil 50. Y para terminar esto, porque ya me llegó, vamos ahora a culminar con lo siguiente, con los quintiles. Cuando yo le hable a usted, mucha atención, de los quintiles, ya, a ver, vamos a colocar letra D y le colocamos los quintiles. Los quintiles yo lo voy a representar como un K sub n, ¿ya? Así lo voy a determinar, como un K sub n, ¿ya? Acá cambiamos. Un K sub n o mejor un K sub t, ahí está, mejor un K sub t, donde t es la cantidad de quintiles. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Divide a los datos, en 5 cantidades porcentualmente iguales. En 5 cantidades, mira, ve, porcentualmente iguales. Porcentualmente iguales, ¿no? Ahí está, mira qué bonito. Un juego, pues eso acaba de ser un juego para ustedes. Pues acá dibujamos la distribución. La fórmula lo puedo hacer acá al costado, así que no pasa nada, ¿ya? Eso es lo que sucede ahí. La fórmula es más pequeña. Bueno, casi por ahí, ¿no? Pero es más fácil de trabajar los datos aquí, esa es la ventaja. Entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente, ¿no? Dibuja acá la distribución normal de los datos. Miren, es más pequeño esto que lo de abajo. Entonces lo que usted va a hacer acá es dividirlo en ¿cuántas partes? En 5 partes iguales. Uy, mira, pues colocamos aquí lo siguiente. Vamos entonces a dividirlo en 5 partes iguales. Si usted divide a los quintiles, mire, bueno, divide a esta distribución en 5 partes iguales, significa que ¿cuántos quintiles voy a tener? Voy a tener 4 quintiles. Quintil 1, mira, ve. Quintil 2, quintil 3, quintil 4. Y si tú eres observador, ¿cuál vendría a ser entonces el porcentaje? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sería cuánto? 20%, mire, 20%, 20%, 20%, 20%. Recuerde algo, a la izquierda es inferior, a la derecha es superior, dependiendo de lo que usted agarre. Por ejemplo, si yo agarro el quintil 3, a la izquierda es inferior, a la derecha es superior, ¿sí o no? Entonces la formulita para poder sacar los quintiles sería de la siguiente manera. Miren, vamos a colocar aquí. Quintil sub t, porque t es la cantidad de quintiles, sería de la siguiente manera. Límite inferior más el tamaño o ancho de clase. Todo esto, jóvenes, multiplicado por ¿cuánto? Miren la fórmula que voy a colocar acá. Sería el n, que es la cantidad de datos, por el t, que es ahora el número de quintil que tú quieres, ¿sobre cuánto? Sobre 5. ¿Por qué 5? Porque lo dividimos en 5 partes iguales, ¿sí o no?
Todo sobre 5, ¿no? Muy bien, sí, sí. Ahora acá colocamos menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase del quintil. ¿Sobre cuánto? Sobre la frecuencia absoluta. Ahí está la formulita, mírame. Ahí está la formulita. Entonces no tienes por qué asustarte, no tienes por qué desesperarte. Ahí acabas de encontrar la fórmula del quintil, mírame, la fórmula del quintil. Y antes que me olvide, mucha atención porque después voy a preguntar. Usted va a colocar aquí lo siguiente. Donde T vendría a ser lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Ojo, porque son 4 quintiles, ¿sí o no? 4 quintiles. Profe, ¿y la mediana dónde va a estar? Fácil, pues. ¿La mediana dónde está? Entre el quintil 2 y el quintil 3, ¿sí o no? Uy, ya está. Entonces la maldita mediana va a ser igual a ¿cuánto? Mucha atención. Sería igual al quintil 2 más el quintil 3 entre 2. Y se acabó el problema. Nada más. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Eso es lo que tienes que tener en cuenta con respecto a la mediana. Pues no, la mediana entonces va a estar acá. Acá se encontrará la mediana, ¿sí o no? Entonces acá estamos trabajando, ¿no? La parte de los quintiles, ¿no? Divide entonces a los datos en cuántas partes iguales, en 5 partes iguales, ¿sí o no? Con un porcentaje de ¿cuánto? Del 20%, ¿sí o no? Ahí lo tienes. Bueno, en el siguiente video vamos a ver ejercicios y también la aplicación pues de datos no agrupados, Estas son medidas de posición, pero para datos ¿qué? Datos agrupados. Gracias.